El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar de la serie Feliz para Siempre. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Padre Santo por permitirnos la vida el día de hoy. Al iniciar, oh Señor, el plato fuerte de la mañana, en esto creemos, suplicamos de usted, Señor, que nos dé la disposición para que el Espíritu Santo nos pueda conducir. Que seamos dóciles como las ovejas y que hagamos lo que el Espíritu nos indique. Y que nuestra boca hable lo que el Espíritu ponga en ella. Por Jesús. Amén. Cuando hablamos de el plato fuerte del día, para hoy nos referimos a las 28 creencias fundamentales. Nuestro texto de estudio es En esto creemos, y el fundamento de lo que vamos a estudiar se encuentra en la dirección de internet que a continuación presentamos. Creemos en 6 doctrinas divididas en 28 creencias fundamentales. Las doctrinas son la doctrina de Dios, de la humanidad, de la salvación, de la iglesia, de la vida cristiana y de los acontecimientos finales. Estas son las 6 doctrinas. Las mismas se dividen en 28 creencias que vamos a estudiar a continuación. Nuestra fe, fundamentada en las Sagradas Escrituras, en esto creemos. Los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como su único credo y sostienen creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan aquí, constituyen la forma en que la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. ¿En qué creen los adventistas del séptimo día? La dirección https://es.adventist.org/creencias/
nos presenta textualmente lo que creemos como adventistas del séptimo día, sosteniendo la convicción protestante de sola escritura o solo la Biblia. Estas 28 creencias fundamentales describen cómo los adventistas del séptimo día interpretan las escrituras para su aplicación diaria. La pregunta es, ¿en qué creen los adventistas del séptimo día? Respuesta. Los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como su único credo y sostienen que ciertas creencias fundamentales son la enseñanza de las Escrituras. Estas creencias, tal como se establecen aquí, constituyen la comprensión y expresión de la Iglesia de la enseñanza de las Escrituras. Se puede esperar una revisión de estas declaraciones en una sesión quinquenal de la Conferencia General, siempre que la Iglesia sea guiada por el Espíritu Santo a una comprensión más completa de la verdad de la Biblia, o si se encuentra un mejor lenguaje. La expresión de estos conceptos ayuda a proporcionar una imagen global de lo que esta denominación cristiana cree y practica colectivamente. Juntas, estas enseñanzas revelan un Dios que es el arquitecto del mundo, en sabiduría, gracia y amor infinito. Él está trabajando activamente para restaurar una relación con la humanidad que durará para la eternidad. Las 28 creencias fundamentales pueden organizarse en 6 categorías de doctrinas: Dios, el hombre, la salvación, la iglesia, la vida cristiana diaria y los eventos de los últimos días. Restauración. ¿En qué creen los adventistas del séptimo día? Sosteniendo la convicción protestante de sola escritura o solo la Biblia, estas 28 creencias fundamentales describen cómo los adventistas del séptimo día interpretan las escrituras para su aplicación diaria. La primera doctrina, la doctrina de Dios. En ella encontramos 5 creencias. La primera, la palabra de Dios. La segunda, la deidad. La tercera, Dios el Padre. La cuarta creencia, Dios el Hijo. La quinta creencia, Dios el Espíritu Santo. La segunda doctrina, la doctrina de la humanidad. En esta encontramos la sexta y la séptima creencias, la creación y la naturaleza humana respectivamente. La tercera doctrina, la doctrina de la salvación. Acá encontramos de la octava a la 11ª o la 11ª creencia. El gran conflicto, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación y creciendo en Cristo respectivamente. La cuarta doctrina,
la doctrina de la iglesia. Acá tenemos de la doctrina número 12 a la número 16. La iglesia, el remanente y su misión, la unidad del cuerpo de Cristo, el bautismo y la número 16, la cena del Señor. La quinta doctrina, la doctrina de la vida cristiana. Acá vamos desde la creencia 17 hasta la 23. Son los dones y los ministerios espirituales, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana y la número 23, el matrimonio y la familia. Y nuestra última doctrina, la doctrina de los acontecimientos finales. Acá tenemos nuestra creencia 24, 25, 26, 27 y 28, siendo el ministerio de Cristo en el santuario celestial. De paso somos la única iglesia en el mundo que tenemos esta doctrina. La 25, la segunda venida de Cristo. La 26, la muerte y la resurrección. La penúltima, el milenio y el final del pecado. Y cerramos con la tierra nueva. Analicemos ahora la primera doctrina, que es la doctrina de Dios. Dios. Nuestro Dios creador es amor, poder y esplendor. Él es 3 en 1. Misterioso e infinito. Y sin embargo, desea una conexión íntima con la humanidad. Nos dio la Biblia como su santa palabra para que pudiéramos aprender más sobre Él y construir una relación con Él. Esta es la doctrina de Dios. Las siguientes declaraciones describen lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree acerca de Dios y su palabra. Primera creencia: las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema, autoritaria e infalible revelación de su voluntad. Son la norma de carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. Las citas bíblicas que fundamentan esta primera creencia son Salmo 119, 105, que ya lo vimos en el segmento anterior cuando estudiamos la escuela sabática para nuevos creyentes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Proverbios 35 y 6. Isaías 8:20. Juan 17:17. De paso, Isaías 8:20 fue el versículo que fue determinante en mi decisión para ser adventista del séptimo día.
Isaías 8:20. Voy a leerlo porque este versículo para mí es importantísimo, sumamente importante. Y lo peor es que lo pasamos por alto con qué facilidad. Pero hace 42 años este versículo fue el que determinó, fue el versículo que Isaías 8:20. Mire, como les dije, a mí me gusta sentir el sonido de las páginas de la Biblia, así que ustedes me van a ver que uso más la Biblia física que la digital. No tengo ningún problema con la Biblia digital, la uso bastante también. Versículo 20 del capítulo 8 de Isaías, lo leo con calma, para que usted pueda, versículo 20, para que usted pueda sentir lo que yo sentí hace 42 años. Dice, con un signo de admiración a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué versículo más potente? A la ley y al testimonio. Andrios nos ayuda a entender este versículo cuando dicen conforme a esto. Esta sección ofrece un registro de la respuesta del profeta, que fue su resuelta determinación de esperar en el Señor. Él y los que siguen a Dios se apoyan en la ley y el testimonio, en contraste con los mencionados en el versículo 19, que consultan a los muertos a través de medium. Susurran hablando. El pueblo de Dios, ante la amenaza de un futuro incierto, sucumbió a la tentación de consultar a mediums que pretendían predecir el futuro. Isaías se pronunció contra esta violación del pacto. La supuesta comunicación con los muertos está claramente prohibida en Deuteronomio 18, 19 al 14. Los últimos versículos de esta sección aumentarán las consecuencias devastadoras de relacionarse con el espiritismo. Tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia requerían nada menos que la liberación drástica de aquello que el Nuevo Testamento llama más tarde la potestad de las tinieblas. Lucas 22, 53, Efesios 6, 12, Colosenses 2, 15. Consultará a su Dios, dice el versículo 19 en su última parte. Las opiniones que tenía el pueblo de Dios eran confiar a la ley y al testimonio. El registro escrito de la voluntad de Dios, o en las falsas prácticas religiosas de predecir el futuro por medio
de la comunicación con los demonios. Así el versículo 20 nos dice, conforme a esto. Si no dicen conforme a esto es porque no le ha amanecido. La ley y el testimonio, a la enseñanza, la Torá y el testimonio, tablas del testimonio, Éxodo 31, 18, 32, 15, 34, 29. La Biblia presenta no menos de 4 piedras de toque para aplicar a los que aseveran hablar en nombre de Dios mediante la profecía, los milagros u otros dones espirituales. Uno de estos exámenes es la armonía con la voluntad revelada de Dios. En cuanto a los otros, ver Deuteronomio 13, 1 al 4, 18, 22, Jeremías 2, 8 y 9, Mateo 7, 20, Primera de Juan 4, 1 y 2. Para más información, los dones espirituales, de los dones espirituales, ver por favor Efesios 4, 11 al 16. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este versículo fue determinante. Como lo fue en los tiempos de Isaías para el pueblo de Dios, lo sigue siendo en nuestros días para el pueblo literal y espiritual de Dios hoy día. Otro versículo de los que se encuentran como fundamento de esta primera creencia es Juan 17, 17. Vamos a leerlo. Juan 17, 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así también Primera de Tesalonicenses 2:13, Segunda de Timoteo 3:16, un versículo muy conocido, utilizado por todos los instructores bíblicos en la primera clase que damos cuando vamos a estudiar con personas que desean conocer más de la Biblia. No puede faltar este versículo de segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Definitivamente que estos dos versículos son determinantes a la hora de estudiar la primera doctrina en las Sagradas Escrituras. Hebreos 4:12 y segunda de Pedro 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 son las últimas dos citas con las que fortalecemos la enseñanza de esta primera creencia en la doctrina número 1, la doctrina de Dios, las Sagradas Escrituras. Seguidamente, miremos con más detalle, con más profundidad, esta primera creencia, las Sagradas Escrituras. Explicación. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Las citas bíblicas que fundamentan Salmos 119, 105, Proverbios 35 y 6, Isaías 8, 20, Juan 17, 17, 1 Tesalonicenses 2, 13, 2 Timoteo 3, 16 y 17, Hebreos 4, 12 y 2 de Pedro 1, 20 y 21. Ningún libro ha sido tan amado y tan reverenciado como la Biblia. Ha inspirado los hechos más nobles y más grandes de la historia humana. La singularidad de la Biblia no proviene de su influencia política, cultural y social inigualable, sino de su origen y de los temas que aborda. Es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Primera parte, la revelación divina. Si bien a lo largo de la historia algunos han dudado de la existencia de Dios, muchos otros han testificado confiadamente que Dios existe y que se ha revelado a sí mismo. ¿En qué forma se ha revelado Dios mismo y qué función cumple la Biblia en su revelación? Primero, revelación general. La vislumbre del carácter de Dios que proveen la historia, la conducta humana, la conciencia y la naturaleza, con frecuencia se llama revelación general, porque está disponible a todos y apela a la razón. Para millares, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. El sol, la lluvia, las colinas, los arroyos, todos declaran el amor del Creador. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Otros ven la evidencia del cuidado de Dios en las relaciones de amor felices y extraordinarias entre amigos, familiares, esposo y esposa, padres e hijos, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Isaías 66:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103:13. Sin embargo, el mismo sol que
testifica del amante creador, puede convertir la tierra en un desierto que cause hambre. La misma lluvia puede crear torrentes que ahoguen a familias enteras. La misma montaña puede desmoronarse y luego aplastar. Y las relaciones humanas a menudo envuelven celos, envidia, ira y hasta odio que conduce al asesinato. El mundo que nos rodea da señales mixtas, lo que genera más preguntas que respuestas. Revela un conflicto entre el bien y el mal, pero no explica cómo comenzó el conflicto. Quien está luchando y por qué, o quién finalmente triunfará. ¿Quién está luchando y por qué? ¿O quién finalmente triunfará? Hasta aquí la clase para el día de hoy. Estamos en la primera parte, la revelación divina. Mañana veremos en esta primera parte el segundo punto. Hemos visto hoy revelación general y mañana veremos revelación especial. Algo así como el pecado limita la revelación que Dios hace de sí mismo mediante la creación al oscurecer nuestra capacidad de interpretar su testimonio. En su amor nos dio una revelación especial de sí mismo para ayudarnos a obtener respuestas a estas grandes preguntas que nos desconciertan. Mañana resolveremos este asunto que nos desconcierta mediante la revelación especial. Perdón, dije mañana, el próximo domingo, dentro de 8 días. Es tiempo de agradecer a Dios por medio de la oración. Gracias, Señor, le damos por habernos acompañado en este estudio de la Santa Palabra de Dios a través de la Biblia. El segmento titulado En esto creemos, las 28 doctrinas fundamentales. Hoy, Señor, agradecemos su compañía y le esperamos de vuelta el próximo domingo, cuando continuaremos con esta interesante serie. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No nos queda tiempo para más. Luego de la escuela sabática para regular, estaremos viendo el video de la Biblia al día, que solo dura 13 minutos. Nos vemos entonces dentro de unos segundos, recordándoles que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, sí Señor, todos juntos, rumbo al cielo.